Las acusaciones en contra de la industria de los niños influencers son graves y cada vez más abundantes. Nos quitaron la inocencia y la destruyeron. Esta es la historia de Piper, que nació en el 2007, hija de una madre soltera de 27 años. Ella desde muy chiquita mostró grandes talentos artísticos y la mamá dijo, pues que siga ese caminito, todo con la esperanza de hacerle ver al padre de Piper el mal que había hecho al abandonar a su hija. Ella bien como creadora de contenido empezó en Musical.ly en el 2014. Para tú inscribirte en esa plataforma, que ahora es TikTok, debías tener 13 años o podías tener menos, pero contar con la estricta supervisión de tus papás. El gran logro llegó para ella en 2017 cuando le dieron la coronita en Musical.ly, que es algo así como el verificado de aquel entonces. Ese mismo año las cosas avanzaron tan rápido que se muda a Los Ángeles con su mamá y además abren audiciones para que niños que estuvieran interesados en formar parte del equipo de Piper pudieran unirse a crear videos. Es así como empiezan a crear para YouTube. El primer video que subió Piper con sus amigas, porque eran dos las primeras que tuvo 1 millón de visitas. Y justo en ese momento de la vida de Piper se une Hunter. A todo mundo le hicieron creer que Hunter era el hermano mayor de Piper, pero realmente no eran hermanos. O sea, como que la mamá lo medio adoptó porque era un morrillo jovencito, apenas llegando a los 20, pero todo mundo dice que pues ellos tenían sus que veres. Era el novio joven de Tiffany, la mamá, te pudiera yo decir. Piper por esos días y simultáneamente la contactan de Disney porque querían empezar a hacer videos con ella que se creaban únicamente para las redes sociales del canal. Ahí hizo un par de amigas más a las que jaló a los videos, pero Piper terminó saliéndose de ese programa porque la mamá sentía que cada vez que incluían a otros niños en ese proyecto, Piper quedaba un poco relegada. Eso dice ella. Total que para el 2018 el grupito de niños que había juntado Tiffany era un squad mixto y por ahí andaban unos 7 chamacos. Todos entre 12 y 13 años y eran una especie de actores de reparto de Piper. Fueron tan virales que hasta empezaron una gira muy motivados por el crecimiento acelerado también de sus redes sociales. 1 millón de seguidores amasó en año y medio y además inició en la música. Y ojo que Tiffany se quedaba con todo el dinero que se ganaban con todos estos canales porque los papás de los otros niños ni idea que de eso se ganaba dinero. Mira, si me traes a tu chamaco, yo te ofrezco exposición y la forma de entender cómo funciona este negocio. Hunter era quien editaba y lograba que los videos se hicieran virales, es decir, él conocía la fórmula. Ahora, la mayoría de las mamás de esos niños eran madres solteras, por lo cual Tiffany las juntó a todas y les dijo, ¿cómo no hacemos para ahorrar gastos, rentar una casa y vivir todos ahí, las mamás y los niños? ¿Cómo ven? Y así podemos estar trabajando todo el tiempo. Muchos de estos niños que trabajaban con Piper sí iban a la escuela, a diferencia de Piper. Así que ellos a veces iban a la escuela corriendo, se regresaban, grababan más videos, volvían a ir a una clase y luego se regresaban, grababan más videos. Más o menos ese era el ritmo de trabajo. De 10 a 15 videos por día grababan. Ojo, hay leyes que protegen el talento de estos niños, pero en televisión, pero en rodajes en forma, grabando en una casa, ¿cómo sería la protección para que esos niños no le estuvieran trabajando de más a estos papás? ¿Quién sabe? Hasta el momento no había regulaciones. Ahora, cuando Tiffany ya había agarrado cierto vuelo, dijo, ¿por qué no hacemos videos un poquito más cuestionables? Porque da la casualidad que esos son los más virales. Entonces ustedes denme chance. Total, aquí están de todas formas en la casa, supervisando que nada raro pase con estos niños, ¿no? Nomás denme un poquito más de libertad creativa. Aquí empiezan los rumores de que Tiffany estaba incomodando con ciertos comentarios a ciertos niños. Y cuando los niños empezaban a hablar o a expresar esa incomodidad, Tiffany los sacaba del squad y hacía que nadie más de ese squad pudiera hablarles a esos niños. Es decir, como que los relegaba. A Tiffany no se le dificultaba intercambiar un chamaco por otro, porque si algo hay en Los Ángeles es sed de fama. En una transmisión en vivo que se le chispoteó a la Tiffany, ¿no terminó besando de lengua a uno de los niños? O sea, esa clase de incomodidades. O sea, el chamaquito era de los grandecitos, tenía 16 años, pero estaban bebiendo todos. ¿De dónde sacaron el alcohol? Pues, y a Tiffany, como que ya con unas copitas encima, se le hizo fácil meterle la lengua hasta la garganta al niño. Mira, total que ese niño, bien traumadito, se fue a dormir esa noche y en la mañana que él se levantó dijo, híjole, a ver cómo nos fue en redes sociales por esa transmisión que va a quedar grabada. Pero Tiffany no durmió. Tiffany se encargó, sabe Dios cómo, que en Instagram
no quedara rastro de esa transmisión. No había nada. En la mañana, cuando se levantaron, los que vieron, vieron, y los que no, solo era un rumor. Ella se encargó de negar todo. Con todo esto de el romance ante sus ojos, a Tiffany se le ocurrió la idea de empezar a hacer shippeos entre los niños. Es decir, andaban entre 12 y 13 años, ya están en edad suficiente para merecer. Quédense a ver este video, amiguitos, porque probablemente nos demos nuestro primer beso. Sí, esos eran los títulos de los videos. Y si una mamá no estaba muy de acuerdo, pues la sacaban luego del squad. De hecho, el primer noviecito que tuvo ahí Piper, el primer shippeo, terminó saliéndose porque la mamá dijo, esto ya no me gustó. Las portadas de los videos empezaron a ser sensuales, pero Tiffany se justificaba diciendo, ay, bueno, pero quienes los ven son otros niños, o sea, entre chamacos ya verán si se identifican. Pero sí, tú y yo sabemos que no solamente los niños consumen eso. Ahora, una de las mamás descubrió que Tiffany aceptaba regalos de cierto hombre al que le mandaba fotos de Piper que no habían sido reveladas al internet, o le mandaba prendas de ropa de Piper. Oye, ¿sabes qué? Que yo te mando un bolso de cierta marca si tú me mandas las bombachitas de Piper. Y a Tiffany eso le parecía una increíble idea y así lo hizo. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque otra de las niñas de ese squad empezó a ser contactada por esta misma persona. Y esta misma persona fue la que le dijo como, ay, pues si Piper lo hace, tampoco está tan grave. En ese momento que cae la pandemia, ahí sí ya no había niños yendo a la escuela. Tenían todo el sacrosanto día para ir a grabar a casa de Tiffany y eso los que no vivían ahí, porque los que vivían ahí pues no había tregua. Obviamente estos niños ya traían la cabeza quemada y empezaron a tener la realidad bien alterada y cuando los papás se daban cuenta de eso que pasaba, Tiffany los amenazaba. En una de esas le mandaron a los servicios infantiles, pero cuando los servicios infantiles llegaron se dieron cuenta que eran un montón de chamaquitos que andaban muy bien vestidos, viviendo en un tremendo casonón y haciendo videitos, así que ahí no vieron nada raro y ellos solamente pasaron a retirarse. Por un malentendido de unos mensajes de texto en el 2020 sacan de la escuadra a la mejor amiga de Piper y ahí la cosa se pone un poquito más complicada. Porque entonces salió Piper obligada por Tiffany, pero Piper dice que no, a decir cosas malas de cada uno de los niños que ya se había salido del squad. ¿Por qué se salió fulanita? Pues porque es muy envidiosa. ¿Por qué se salió menganito? Porque la verdad es que empezó a tener comportamientos de bullying que a mí me hacían mucho daño. Y entonces las redes sociales, creyéndole a Piper, empezaron a atacar a los otros chamaquitos. Y a la par, Hunter, que era como un genio hacker, empezó a afectar los algoritmos de las páginas personales de todos estos chamaquitos. ¿Cómo se dieron cuenta los papás? Pues porque se ve, hombre, en el algoritmo se ve, en las estadísticas se ven que había una mano negra ahí. Entonces los padres de todos estos niños que ya estaban fuera del squad decidieron presentar una demanda colectiva. En 2022, cuando juntan a todos estos chamacos para platicar para la demanda colectiva, se dan cuenta de que todos estos niños tenían historias de terror y de acoso por parte de Tiffany. ¿A dónde habían ido a dejar a sus hijos estos padres? La más chiquita de las niñas tenía solamente 9 años. 197 páginas tenía esa demanda colectiva platicando las historias de abuso. Los padres tampoco aceptaron mucha responsabilidad, dijeron, esta es una especie de culto que nos lavaba el cerebro parejo a todos. En medio de todas estas acusaciones, desmonetizan la página de YouTube de Piper. Así que la madre dice, voy a inscribirla a otra plataforma. Es una página donde solamente te puedes suscribir si tienes 18 años, pero puedes crear contenido si tienes 13. Adultos con permiso y suscripción para seguir niños. Y sí, Piper ahí es obligada a subir fotografías más subiditas de tono. Por este tipo de situaciones ya hay asociaciones que se encargan de llevar iniciativas de ley para prohibir esto y Los Ángeles es punta de lanza en eso porque es pues semillero de estas situaciones. En 2024 Tiffany le suelta a todos 1.8 millones de dólares para que se repartan y dejen de fregar. Pero pues ese dinero que les tocó era lo que los chamacos estos monetizaban en solamente 6 meses. Hasta la fecha, Piper sigue trabajando bajo este sistema y no hay nadie que haga nada.